necrosis vascular de cadera. La idea de la clase va a ser proponer un algoritmo terapéutico basado en las recomendaciones actuales, ya que es algo que está muy discutido, siempre ha sido muy discutido, y más o menos conocer la realidad o los casos que han ido llegando a nuestro servicio en estos últimos años. En cuanto a la epidemiología de las necrosis vasculares, se dice que es 1 de cada 1000 personas en cuanto a la enciclopedia, con un predominio franco en varones 8 en 1, entre los 25 y 45 años, con una bilateralidad que puede llegar hasta el 70%, con un 80% prácticamente de pacientes sintomáticos que, si no se les da tratamiento, progresan a un estadio final en 3 a 5 años. Por lo cual supone el 10% de todos los reemplazos totales de cadera anualmente, con un promedio de colocación de 38 años, y donde solo el 10% son mayores de 50 años, por lo cual habla de una patología del adulto joven. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico para tener una osteonecrosis? Cuando uno tiene una osteonecrosis es que tenga un estadio avanzado al momento del diagnóstico, una lesión mayor del 50% de la cabeza femoral y una localización en la zona portante, que es la zona anterolateral de la cabeza. En cuanto a la etiología, vamos a dividir dos grandes grupos, digamos, las traumáticas, que son las fracturas mediales o aquellas luxaciones posteriores de cadera, y las no traumáticas, que es sobre las que vamos a hablar. En cuanto a la etiología no traumática, hay tres principales, que van a ser la idiopática, la inducida por corticoides y el alcoholismo, y hay otras varias causas, como son la anemia drepanocítica, la enfermedad por descompresión de los buzos, el Gaucher, la enfermedad de Chivet, algún anticuerpo antifosfolípido, el trasplante de médula ósea, entre otras. Este es un estudio de prevalencia epidemiológico de 6.395 pacientes, donde se vio que la edad de diagnóstico era de 46 años más menos 13, el 70% eran hombres, el 24% era por glucocorticoides, pero de ese porcentaje casi el 50%, un poco más, tiene algún otro desorden autoinmune, como el lupus, que es el más común, el 30% es alcohol, 16% traumática, y el 29% es idiopática. Esto es importante porque hay que pensar que la causa más común de necrosis vascular es idiopática. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener aquellas que son bien conocidas y aquellas que estamos terminando de conocer. Las bien conocidas, hablamos del trauma, donde uno sabe que hay una lesión, una compresión vascular, la drepanocitosis, que es una alteración a nivel de los capilares sinusoidales, y la enfermedad por descompresión, que lo que da es una embolia grasa también sinusoidal, que te lleva a la osteonecrosis. Cuando hablamos de los corticoides y el alcohol, más que todos los corticoides, sabemos que lo que se hace es una alteración en el metabolismo de los lípidos, que eso lleva a una microembolia grasa, a una compresión vascular por obesidad intraósea, que se llama. También se vio que aumenta algunos vasoconstrictores como la endotelina 1, ¿no? Y lo que se vio es que en aquellos pacientes que tienen una necrosis, histológicamente había una apoptosis de osteocitos y osteoblastos, por lo cual hay un aumento del óxido nítrico, esto también compartido con el alcohol, que llevan a la osteonecrosis. También hay que saber, cuando uno habla de glucocorticoides, que del 3 al 25% de los pacientes tratados con glucocorticoides desarrollan osteonecrosis, que es dosis dependiente, generalmente tienen que tener más de 20 miligramos por día de prednisona, se dice. Y hay que tener cuidado con esto, que la dosis inicial puede ser tan importante como la de mantenimiento, por lo cual hay que tener cuidado sobre todo en lo que son las infiltraciones. En cuanto a la clasificación, si bien nosotros estábamos por ahí acostumbrados a usar la de FICAT, se dice que la más indicada para usar es la de ARCO, que la de ARCO lo que hace es dividirlo en 4 grupos. El grupo 0 corresponde a los pacientes donde la biopsia es positiva, ¿sí? Pero todos los demás son normales. Esto más que todo cuando un paciente tiene una necrosis de un lado y uno hace la biopsia del otro lado en el mismo tiempo quirúrgico. Grupo 1 es cuando la radiografía es normal, pero la resonancia es anormal, y las divide en A, B y C. A menos del 15%, B del 15 al 30% y C más del 30% de la cabeza femoral. En cuanto al grupo 2, es cuando hay cambios tanto en la reso como en la radiografía. En la radiografía empieza a haber un poco de autoesclerosis, de quistes, de osteopenia. Y en cuanto al subgrupo es lo mismo, menos del 15%, del 15 al 30% o más del 30%.
Cuando ya hablamos de una clasificación de arco 3, tenemos que pensar que ya hay algún signo de depresión de la cabeza femoral, ya sea menor a 2 milímetros, entre 2 y 4, más de 4 para dividirles en A, B y C. Y en el estadio 4, ya el estadio 4, digamos, es un estadio secuelar, se podría decir, donde hay pinzamiento, artrosis, y ya hay cambios radiográficos en el acetábulo. Esto es importante porque cuando uno ve cambios acetabulares, ya sabe que está en un estadio final. En cuanto al diagnóstico, no nos vamos a detener mucho en esto para que no se haga tan largo. Clínica y resonancia. La clínica obviamente va a ser de coxalgia, que puede ser a veces de inicio brusco o a veces insidioso. Y en cuanto a la resonancia, vamos a hablar más adelante en cuanto mostremos los casos, pero lo que se ve básicamente es esto que ustedes pueden ver en la cadera izquierda, donde se ve una imagen hipointensa en T1 de concavidad superior. Y esta es la zona más frecuente que la anterolateral. La TAC lo que nos puede servir para ver alguna fractura subcondral, y la radiografía es cuando uno ya ve la necrosis ya secuelizada, básicamente, o ya en estadios avanzados. Por lo cual el diagnóstico de necrosis aguda es clínica más resonancia. Siempre buscar bilateralidad, obviamente las resonancias siempre tienen que ser bilaterales. ¿Qué herramientas terapéuticas tenemos para tratar una necrosis? Varias. La descarga de peso, la medicación, se ha hablado de anticoagulantes, de las estatinas, de los bifofonatos, de vasodilatadores, la descompresión, el famoso forage, los injertos óseos, ya sean vascularizados o no vascularizados, las osteotomías, que lo que hacen es cambiar el eje de carga, no son muy utilizadas actualmente, pero están descritas, y como última opción, obviamente, el reemplazo articular. Entonces, con todo esto, ¿qué hacemos? No es que haya una mejor o una peor alternativa, sino que la clave del éxito de cada una es el tiempo de evolución de la necrosis. Uno tiene un arco cero, que son aquellas caderas que se refieren a las caderas sanas. En cuanto uno tiene una afección de un lado, sería la del otro lado. Uno tiene que, obviamente, realizar una resonancia, observarlo cada 3 a 6 meses, inclusive algunos recomiendan terapia con anticoagulantes o vasodilatadores para prevenirla. En cuanto a la descarga de peso, solo sirve para aliviar dolor. Hay múltiples trabajos de esto. La indicación serían aquellas pacientes que tienen necrosis menos del 15% en zonas no portantes. Pero hay que saber que esto no cambia el curso natural de la enfermedad. Los pacientes que andan bien con esto es porque probablemente hubiesen también evolucionado bien, digamos, que son el menos de los pacientes. En cuanto a los bifofonatos, este es un trabajo sobre el solendronato, si realmente ayuda a evitar el colapso o no de la cabeza femoral. Tiene un nivel de evidencia 1, donde hubo 110 pacientes, ¿sí?, donde se dividió en 55 grupos solendronato y 55 grupos control, donde solo se le daba calcio y vitamina D. Se vio que el colapso femoral era 29 versus 22, y el reemplazo total de cadera al finalizar 2 años de follow-up era de 19 para el grupo solendronato y 20 para el grupo control. Como conclusión, el solendronato no evita el colapso en pacientes con estadios 1 y 2 de Steinberg, que es bastante parecido al estadio de arco en realidad. Entonces, cuando tenemos un arco ya 1 o 2A o 2B, que quiere decir que la necrosis está entre el 15 y el 30% de la cabeza femoral, uno puede plantear el forage, si obviamente el paciente es joven, con o sin injerto oseoautólogo. También se habla de trasplante de células madres, que eso ya no es muy usado acá. Cuando uno ya tiene un arco 2C, o sea que la necrosis más del 30%, se requiere ya injerto óseo estructural, ya sea vascularizado o no. Ahí donde entrarían en juego las osteotomías que cambian el eje de carga, y más o menos terapia farmacológica, que eso en realidad va a estar en todos los grupos. No está del todo claro porque no hay todavía muchos trabajos que lo avalen. Cuando uno habla ya de un arco 3, que ya tenemos colapso, que se llama temprano o tardía, la dividen, temprano cuando el colapso todavía es menor a 4 milímetros, pero ya hay una isquemia arterial presente. Uno ya, si va a hacer un injerto óseo, tiene que ser vascularizado, ya sea de peroneo o de trocánter, más o menos terapia farmacológica. ¿Por qué digo trocánter? Este es un trabajo chino, donde en pacientes menores de 45 años con colapso menor de 4 milímetros, lo que hacen es utilizar la rama transversal de la circunfleja femoral lateral, ¿sí?, y hacen un flap, digamos, de hueso de trocánter.
Comparando con el peroné vascularizado, lo que tiene menor morbilidad del sitio donante, no necesita microcirugía porque no hay que hacer anastomosis, pero la desventaja es que el soporte mecánico es un poco menor que el del peroné. Por eso es que justamente el colapso debe ser menor. Cuando ya hay arco 3 tardío, uno puede intentar un injerto vascularizado sabiendo que los resultados van a ser no concluyentes, digamos, pero en pacientes jóvenes por ahí uno lo tiene que plantear, si no ya va al reemplazo total de cadera, y en aquellos pacientes con estadio 4 ya no hay nada más que hacer, dolor y limitación ya son severos. Entonces, si el dolor es moderado, se puede decir al paciente que espere para tratar justamente de darle tiempo, pero no se le debería proponer otra cosa porque en realidad el resultado va a ser malo. Siempre que vamos a hacer una RTC, siempre hay que pensar en la revisión. Entonces, ¿para qué lado nos vamos? Bueno, este es un caso de un paciente de 43 años, sano previo, una coxalgia derecha progresiva con la marcha, que se presentó con esta radiografía. Cuando uno ve la radiografía pareciera un poco de esfericidad, pérdida de esfericidad de la cabeza femoral comparado con la contralateral. Cuando uno ve la resonancia, se ve una zona de necrosis, más que todo en la porción inferior de la cabeza femoral. Eso era en enero, por lo cual podríamos decir que un arco 1 o un 2A. Este paciente se lo trató con descarga de peso, que está bien porque la necrosis es pequeña y es en zona no portante. En marzo se lo controló. Ya si bien se ve más edema en toda la cabeza, se ve que en realidad el área de necrosis no creció mucho. El paciente sigue así y en diciembre se hace un nuevo control donde se ve que la evolución es buena y ya no hay estigmas de su necrosis. En cuanto a este paciente, 40 años, un paciente HIV positivo con un linfoma Hodgkin, obesidad, que comienza con coxalgia izquierda. Vemos la radiografía, podemos decir que ya es un arco 2 porque ya hay algunos cambios de otoesclerosis, podemos ver en la radiografía, sobre todo en el perfil. Este paciente no teníamos resonancia en ese momento, la trajo de afuera, pero lo que se decidió hacer fue un forage, porque el paciente era muy joven para ir a un reemplazo. Se realizó el forage, se hizo un control con resonancia post-forage, donde se muestra que el forage está bien hecho, va al centro de la cabeza, se muestra un poco de edema. Pero la verdad que el paciente a los 6 a 9 meses vino con esta radiografía donde ya se convierte en arco 3B. ¿Sí? Ya hay pérdida de la esfericidad, ya el colapso es mayor a 2 milímetros, por lo cual no quedó otra que convertirlo en una RTC no cementada. Recálculo de no cementada porque este paciente obviamente tiene altas chances de ir a alguna revisión en un futuro. Caso 3, 35 años, camillero, sano, no corticoides, no alcohol, no ninguna patología de interés, ya viene con una coxalgia ya invalidante. Viene con esta radiografía donde ya uno ve que es un arco 4. ¿Por qué decimos que es un arco 4? Porque ya el pinzamiento es severo y ya hay cambios en el acetábulo. Por lo cual a este paciente no se le puede proponer nada más que tiempo, y si el paciente ya no quiere tiempo porque ya en realidad está muy invalidado, lo que hay que ofrecerle es un reemplazo total de cadera. ¿Sí? Este paciente se hizo en 2016 más o menos. El paciente anduvo bien, todavía tiene su prótesis y sigue trabajando. Este caso 4 lo pongo porque esta es una mujer, presten atención, de 69 años, que viene con una coxalgia, pero ella dice que desde un mal paso que da en agosto se intensificó gravemente su dolor y que se hizo permanente. Cuando hago una radiografía, si uno nos llega al consultorio, una paciente de 69 años, uno va a pensar que está en estadios de ya artrosis, ¿sí? Primaria, por lo cual a la paciente se le dio ejercicios y control a los 3 a 6 meses. Cuando la paciente viene a control a los 3 meses, aparece esto. Ya un colapso, un arco 3C, un colapso mayor a 4 milímetros, por lo cual lo que estaba haciendo la paciente en realidad es una necrosis, y recalco lo del inicio brusco, porque está descrito que a veces hay un inicio brusco que corresponde a alguna fractura subcondral o algo que el paciente te dice que te lo sabe decir, que en un momento empezó con el dolor justo ahí. Esta paciente no hubo obviamente otra cosa que hacer que un reemplazo total de cadera, ¿sí? Se ve que anduvo bien porque a los pocos años se hizo un reemplazo de la otra, pero ya por artrosis, no por necrosis.
Y otro, caso 5, esta es una mujer de 49 años con esclerosis múltiple, la cual tuvo 3 infiltraciones con corticoide de depósito en 45 días por una probable trocanteritis. Cuando llega a la consulta ya vemos un arco 4, ya vemos que hay cambios ya acetabulares en la radiografía, por lo cual esta paciente obviamente no quedó otra que hacerle un reemplazo total de cadera. Como conclusión, siempre hay que tener sospecha de coxalgia en todo adulto joven, recordando que se consulta tarde, que llegamos siempre tarde al diagnóstico y que la principal causa de osteonecrosis es idiopática, o sea, no hace falta que el paciente se consuma corticoides, que sea trasplantado renal o buscar, digamos, el pelo al huevo para pensar en osteonecrosis. Hay que pensarla siempre en coxalgia de pacientes jóvenes. Siempre pensar en bilateralidad, siempre, recordemos que hasta el 70%, por lo cual los pacientes deben tener un seguimiento. Si uno ve un paciente con una necrosis de un lado y del otro lado la cadera es sana, lo tiene que seguir y tiene que seguir las dos caderas. ¿Estamos? Y en cuanto a pacientes jóvenes, obviamente hacer lo posible para retrasar la artroplastia, y si llega el momento de la artroplastia, siempre pensar en una revisión. Bibliografía. Muchas gracias. Muy buena, Dani.